Don Gary, muy brevemente, ¿qué mismo está pasando en la Fenosin? Porque a don Atali Zarango lo entrevistamos aquí hace 3 días y él manifiesta que es él el presidente de la Fenosin. No obstante, pues usted fue ratificado por compañeros de su directiva y entiendo que sigue al mando. ¿O cuál es el problema dentro de la Fenosin en este momento? Usted denunció que aparentemente Leonidas Issa está interviniendo. Lo que pasa es que nosotros el 17 de febrero tuvimos una asamblea nacional en la cual procedimos a cesarlo de funciones al señor Atali Zarango y expulsarlo. Además de eso, expulsamos al señor Franklin Columba, ex funcionario del gobierno de Moreno y ex embajador de Bolivia. Expulsamos también a 2 compañeros más y también suspendimos al compañero Santos Villamar, lo suspendimos por un año. De manera que esta decisión de la Asamblea Nacional de expulsar y suspender y cesar a Atali Zarango fue la que generó esta reacción de que ellos mediáticamente se autoproclamaron como nuevo presidente. Pero no hay tal, o sea, yo sigo siendo el presidente legítimamente, legalmente elegido en el Congreso del 2021 en julio en Cangagua, y que estoy electo hasta el 2025, hasta julio de 2025. Ni un día más ni un día menos, porque esa fue la decisión del Congreso. Además tengo el apoyo legítimo de las bases, de los compañeros de las organizaciones. ¿Por qué lo sacaron al señor Zarango? ¿Qué infracción había cometido? En primer lugar, usted sabe que una organización, un cuerpo colegiado se rige por un estatuto, un reglamento. ¿Lo escuchamos, don Gary? No, ya se congeló la imagen de nuevo. Le decía que sí le escuché algo, que un cuerpo colegiado, una organización, se rige por un estatuto, se rige por un reglamento. Y el señor Zarango nunca ha respetado el reglamento. Nosotros decidíamos, tomábamos decisiones en el Consejo Ejecutivo Nacional, en la Asamblea Nacional de la Fenosin, y él nunca cumplía y decía así, de frente decía, no voy a cumplir, no me da la gana de cumplir. En todo caso, cuando hay un cuerpo colegiado, él a lo mejor no ha tenido una formación, no ha tenido, digamos, una carrera desde la organización de base, de la organización de segundo grado, y a lo mejor piensa que las decisiones de un cuerpo colegiado, de una organización, son, digamos, un saludo a la bandera. No, hay que respetar, digamos, los estatutos, hay que respetar las decisiones de la Asamblea Nacional, y por tanto, nosotros estábamos cansados de el incumplimiento, y además que se había convertido en una caja de resonancia de parte de la CONAIE, de parte del señor Leonidas Issa. Por eso creímos conveniente que era un acto de traición a la Fenosin, que quería llevarla a la Fenosin como una sucursal, como una dependencia de la CONAIE, y eso no es posible porque la Fenosin es una organización con una trayectoria de 54 años, que es una organización que estamos y convivimos, negros, indígenas, campesinos, montubios, y todos convivimos con nuestros propios problemas y tratamos de buscarle soluciones en conjunto entre todos. Entonces podemos decir que las relaciones entre la CONAIE y la Fenosin están rotas. De ninguna manera, porque estos son objetivos comunes. Si tenemos a lo mejor contradicciones con el compañero Leonidas, son contradicciones de tipo personal, pero las organizaciones deben de seguir coordinando las acciones, la lucha, porque los objetivos son comunes. Además, el pueblo ecuatoriano necesita de la unidad de las organizaciones para luchar por los grandes problemas que tenemos en el Ecuador. ¿Y usted está hablando con el gobierno? ¿Ha reanudado el diálogo? Entiendo que se ha reunido con el ministro de Gobierno. ¿Han comenzado a conversar lo que se había suspendido? De ninguna manera. Nosotros en esa decisión del 17 suspendimos las mesas de seguimiento a los diálogos de los 218 acuerdos. Decimos que no podíamos seguir más porque era una pérdida de tiempo, porque no había una respuesta inmediata. Además, hemos dicho que no puede ser que manden a un subsecretario, al señor Sebastián Salazar, me parece, que no puede tomar decisiones. Él puede tener todas las intenciones de solucionar o de dar respuesta, pero no tiene, digamos, la capacidad para tomar esas decisiones. Nosotros le hemos dicho al gobierno, el señor ministro sí me llamó y le dije que primero demuestra de cumplimiento de todos los acuerdos, de manera que los 218 acuerdos están ahí, están firmados, y le he dicho que tengamos la bondad de que el gobierno
vaya por el cumplimiento de estos 218 acuerdos. Es decir, que demuestra muestra de voluntad política de querer cumplir estos 208 acuerdos. Primero, comenzando por lo que tiene que ver con la condonación de la deuda. Nosotros no nos hemos olvidado, no nos hemos desmontado de la idea de que tiene que condonarse los $10.000 porque es parte de una ley y además es parte del acuerdo firmado en las mesas de diálogo. De manera que el gobierno debe buscar la fórmula adecuada para ver cómo retribuye esos recursos que va a condonar a la banca pública, que en este caso, digamos, va a ser la que no va a dejar de cobrar unos recursos que son incobrables, irrecuperables, porque datan desde más de 20 años que la gente viene endeudada, porque no es porque no le da la gana de pagar, sino porque ha habido sequías, ha habido inundaciones, ha habido problemas de semillas malas que le han vendido las empresas mismas han vendido semillas malas de maíz que no les ha permitido, digamos, cosechar de buena manera. Y lo que es más, los precios, cuando se cosecha, los precios son realmente irrisorios que no permiten tener un ingreso para poder, digamos, pagar las deudas, los créditos que tiene la gente. Es decir, que no es un problema de tramposo, no es un problema de que no queremos, sino que también a los pobres campesinos, los agricultores, tienen derecho que el Estado les dé compensaciones, les dé incentivos, así como en esta misma ley le dieron incentivos por más de $6.000 millones a los grandes empresarios de este país. Señor Espinosa, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo. Y usted, en las declaraciones que dio después de toda esta disputa con el señor Sarango, usted acusó directamente a Leonidas Issa y a Tari Sarango de mantener reuniones con el gobierno, de ser prácticamente peones del gobierno. Dijo incluso usted que en las protestas del año pasado, Leonidas Issa se reunió con el gobierno a espaldas de las bases y que por ese motivo usted en su momento no quería firmar ese acuerdo al que se llegó con Francisco Jiménez, porque era un documento que usted no lo había conocido y que de un momento a otro le apareció en la mesa y querían que lo firmara. ¿Usted tiene pruebas de esa reunión? ¿Dónde fue esa reunión? ¿Quiénes estuvieron? Y la pregunta también es, ¿por qué la viene a decir en marzo del 2023 y no lo denunció en junio, julio del año pasado, cuando estábamos en toda la efervescencia de las movilizaciones? Lo denuncié el 30 de junio. Yo no quería firmar, todo el pueblo ecuatoriano, todo el mundo sabe que yo no quería firmar. Y no quería firmar era porque primero, o sea, no es que cuestiono que se hayan reunido. Ellos tenían legítimamente reunirse, o sea, teníamos que reunirnos para poder, digamos, redactar el acta. Pero lo malo es que a la FENOCIN, al Gary Espinosa, el presidente de la FENOCIN, no lo hayan invitado. Y lo malo es que Tari Sarango vaya a esa reunión sin delegación del presidente, sin delegación del Comité Ejecutivo Nacional de la FENOCIN. Eso constituye ya una situación de no acatar, digamos, las decisiones de la directiva. Y segundo, que en esa reunión, en esa acta, no se le ha considerado pues, los temas de la FENOCIN, como por ejemplo condonación de deuda, crédito productivo, lo que tiene que ver con caminos vecinales. No se había considerado lo que tiene las escuelitas rurales, la eliminación del examen de ingreso a la universidad. Es decir, todo eso había sido borrado de nuestro. Por eso yo lo dije públicamente, ¿por qué no nos habían invitado? ¿Por qué no estaban considerados nuestros temas? ¿Por qué? Porque no nos habían invitado, se habían reunido y a la FENOCIN no la habían considerado en esa reunión. Habían redactado un acta y a la FENOCIN no la habían considerado en esa reunión. Yo procedí a firmar el acta porque el señor ministro Jiménez dijo que sí se iban a considerar nuestros temas que estaban previstos, digamos, en el inicio de los planteamientos de la FENOCIN. Además, usted pregúntele a los que redactaron el acta por qué no está la mesa de privatizaciones, es decir, la oposición a que se privatice CNT, la oposición a que se privatice el Banco del Pacífico, el IES, la refinería. Eso estaba en los planteamientos de lucha iniciales y sin embargo en las 10 mesas no apareció, digamos, esos temas. Los borraron, los traspapelaron y pregunte usted qué pasó entonces con esa mesa que era de tan importancia como la otra y que no apareció y que nunca discutimos en la mesa de diálogo estos temas de oposición a las privatizaciones. Don Gary, yo voy a citar textualmente lo que usted dijo, que se reunieron entre gallos y medianoche. A ver, cuando uno escucha ese tipo de comentarios, uno entiende que hay una acusación formal. ¿Usted cree que Leonidas Issa está entregado al gobierno? ¿Que es una pieza para dividir y vencerás?
Indudablemente que se reunieron, le estoy diciendo que se reunieron y no me invitaron, no me hicieron partícipe. Recuerde que éramos 3 organizaciones, FEINE, FENOCIN y CONAIE, y en esa reunión no estuvo el representante de la FENOCIN porque no me invitaron, no me avisaron, no me convidaron, de manera que es un acto, digamos, de traición, digamos, a la FENOCIN, ¿no? O sea, no permitirme que yo participe en un acto donde deberíamos participar es una situación ya, digamos, grave. Sin embargo, por lo que el ministro de Gobierno dijo que en ese momento que sí se iban a tratar estos temas, y efectivamente se trataron en las mesas de diálogo, porque de lo contrario, o sea, hubiésemos quedado borrados, digamos, los temas, los objetivos de la FENOCIN que estaban planteados desde el inicio en la mesa de diálogo, que los consensuamos en la CONAIE, precisamente en una reunión entre todas las organizaciones. Perfecto. Y finalmente, don Gary, ¿ustedes ya tienen previsto alguna reunión para definir ya medidas como FENOCIN? Porque, a ver, usted la semana anterior o hace 2 semanas dijo, bueno, no más en las mesas de seguimiento, estamos perdiendo el tiempo, el gobierno no cumple. ¿Tienen ya previsto alguna fecha para reunirse y tomar ya medidas como tales? Nosotros nos retiramos de las mesas de seguimiento del diálogo, pero no significa que no vamos a exigir. Nosotros vamos a exigir de manera directa con cada uno de los ministros para que vayan cumpliendo cada uno de los temas, porque no podemos reunirnos con un subsecretario, que es subsecretario de gobierno, y luego los ministros se desentienden, no saben, no conocen. Por tanto, me parece que es una reunión directamente con cada uno de los ministros para ir tratando temas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la condonación de la deuda. Tenemos que reunirnos con el ministro de Gobierno de manera urgente para buscarle una salida legal a esta situación. Lo que tiene que ver con la focalización de los subsidios de los combustibles, se debe contratar lo que tiene que ver con los términos de referencia para el estudio del proyecto piloto de la focalización de los combustibles. Esto debe hacerse y ellos lo han comprometido hasta septiembre, de manera que esperamos que esto suceda en favor de los beneficiarios. Lo otro también sería de que el gobierno nacional realmente se ponga serio y inicie, digamos, el cumplimiento de estos 218 acuerdos que tienen que ver incluso hasta con reformas legales y construcción de nuevas leyes, porque como por ejemplo nos quejamos de la corrupción en las empresas públicas, y Petroecuador, que siendo la empresa más grande de este país, no tiene una ley que la rija, se administra por decreto, se administra por al antojo del presidente de la República que esté de turno, y eso implica que la manejan como tienda de la esquina, como tienda de barrio, de manera que la empresa más grande del país no puede seguir administrada de esa manera. Por eso nosotros creemos que la exigencia debe ser directamente a los ministerios que compete cada uno de los temas para poder irlos evacuando y irlos cumpliendo. De manera que esa es nuestra posición y vamos a seguir adelante en la lucha. Hoy vamos a participar activamente con nuestras mujeres, compañeras de la FENOCIN, que van a participar en la marcha de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Vamos a concentrarnos allí en la Plaza Indoamérica, acá en Quito, con el fin de que la FENOCIN participe activamente de esta convocatoria conmemorativa del Día de la Mujer, y también para exigirle al gobierno que cumpla con los propósitos de la campaña electoral que nos prometió, y también con los 218 acuerdos que fueron firmados, digamos, en las mesas de diálogo. Quiero aprovecharlo porque, si me permite, emitir, digamos, un saludo cordial, un saludo efusivo, un saludo revolucionario a todas esas mujeres campesinas, esas mujeres Montubia, esas mujeres indígenas, esas mujeres campesinas, y a todas las mujeres del Ecuador y del mundo, con el fin de que este día sea un día, digamos, para levantar, digamos, la lucha, la exigencia al gobierno neoliberal para que cumpla realmente con sus propósitos, sus ofrecimientos de campaña para mejorar ese tan anhelado bienestar que necesita la familia ecuatoriana. Un saludo, un abrazo a todas las mujeres del mundo. Gracias, don Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN.